mucha agua, mucho verde, una ciudad muy bonita, y el Señor nos estaba mandando a Ciudad Juárez. En mayo del 2009 decidimos o entendimos que ya era el tiempo de poder trasladarnos ahí. Y lo que ha pasado de ese tiempo a la fecha es que el Señor nos ha transformado, nos ha ido transformando nuestras creencias, nuestros afectos, nuestros anhelos, nuestros planes literalmente. Ustedes están ayunando para que el Señor traiga transformación. Agárrese. Porque no todo lo que piensa que va a ser como usted piensa. Probablemente Dios lo va a sorprender. Y usted tiene que estar dispuesto, dispuesta a que el Señor haga con usted pues como Él tiene preparado, porque es el mejor plan. Es el mejor plan. Y la transformación siempre empieza con uno. Antes que transformar todo lo demás, comienza con uno. Y una de las primeras transformaciones que el Señor ha estado haciendo en nuestra vida, en nuestra familia, es aprender a amar a una ciudad. Y en este caso es Ciudad Juárez. Y por eso le doy todo el contexto de dónde vengo y cómo nos movimos y cómo es Ciudad Juárez. Allá en Ciudad Juárez decimos que lo más bonito, bueno, yo digo que lo más bonito de Ciudad Juárez es su gente, pero lo segundo más bonito es El Paso, Texas, ¿va? Para que se dé una idea, ¿no? Y una broma similar debe ser con Matamoros aquí, ¿a poco no? Entonces me entiende bastante bien. Pero el Señor nos ha llevado a aprender a amar a Ciudad Juárez. Fíjese que el Señor Jesús en los evangelios se registra solamente 2 veces donde Él se conmovió. Una fue con la muerte de Lázaro y la otra fue por una ciudad, que fue la ciudad de Jerusalén. Se lamentó al ver lo que le iba a pasar a la ciudad de Jerusalén. Son las 2 ocasiones donde vamos a poder ver registrado en los evangelios que el Señor Jesús se conmovió. Y eso nos debe de dejar una enseñanza. Tantas cosas que vio, tanta necesidad que vio. Claro que tenía el poder y sanó a mucha gente, pero tanta necesidad que vio y solamente en 2 ocasiones se conmovió. Por un amigo y por una ciudad. Y yo creo que eso es parte de lo que Dios quiere traer para esta congregación. Ahorita estábamos cantando Dios de milagros. ¿Usted cree que Dios es un Dios milagroso? Pues Dios quiere hacer milagros aquí en Bronzeville. Dios quiere hacer milagros en toda esta zona y aún en Matamoros, porque yo sé que muchos de ustedes tienen familia en Matamoros y quisieran tener la tranquilidad de ir, venir y ver una ciudad próspera, una ciudad tranquila, una ciudad de paz, no nada más allá, sino también acá, que también hay muchos problemas de drogadicción y de una serie de cosas. Cuando yo llegué a Ciudad Juárez, curiosamente era la ciudad más peligrosa del mundo. El Paso, Texas, era la ciudad más segura en Estados Unidos, ciudades arriba de 1 millón de personas. El Paso, Texas era la ciudad más segura de Estados Unidos. Yo decía, no entiendo cómo puede ser eso. Y la verdad es que pues los políticos son buenos para decir las cosas y medias verdades. ¿Por qué sucede tanta violencia en Ciudad Juárez? Pues básicamente es porque está casi en medio de toda la frontera. Prácticamente ahí se puede distribuir para todo el país la droga, ¿verdad? Y por eso se disputa. Y es un buen negocio para la droga. Bueno, para muchas cosas, pero lo peligroso es la droga y ahí se mueve mucha droga, ¿no? Y hay cárteles de narcotráfico que se pelean la zona para poder distribuir la droga. Ahora, el punto curioso es que si hay tanta violencia es porque es buen negocio. Y si es buen negocio es porque la droga cruza. ¿Y por dónde cruza? Pues tiene que cruzar por El Paso. ¿Por dónde más? Tiene que cruzar. ¿Cómo puede ser que El Paso pueda ser la ciudad más segura de Estados Unidos? Arriba de 1 millón de personas. O sea, la misma problemática que hay en Juárez la hay en El Paso. Obviamente los gobiernos, el Estado de Derecho y muchas cosas que no se tienen en México y que se tienen más institucionalización en los Estados Unidos. Eso ayuda a que no se vea tanto como se ve en México. Pero a lo que quiero ir es, hay problemas y a veces hoy en día creo que la iglesia, y en un momento de las siguientes sesiones vamos a hablar un poco de la iglesia. Un tema que traigo es redescubriendo la iglesia. Y vamos a ver que hoy en día estamos en una crisis de convicciones en la iglesia. Hoy estamos en una crisis porque
estamos esperando pues que Dios nos bendiga. Y eso se traduce mucho en prosperidad, principalmente material. Y eso no está mal, Dios no está peleado con ello. Pero muchas veces las prioridades de Dios son distintas a las prioridades que tenemos nosotros. Muchas veces nosotros estamos pidiendo: Señor, traigo muchos planes, aquí están. Y no son malos planes, son buenos planes, con una buena intención. Y es más, pueden ser planes que suenan muy espirituales y queremos que Dios bendiga esos planes. Pero ¿sabe qué? Dios jamás, jamás se comprometió a bendecir sus planes, ni mis planes. Dios se ha comprometido a bendecir sus planes, no los míos. Él es Señor, yo soy siervo. No, yo soy Señor y Él es mi siervo para que bendiga mis planes. No sé si me doy a entender. Entonces yo tengo que asegurarme, si quiero recibir la bendición de Dios, es estar dentro de los planes de Dios, sumarme a los planes de Dios, y yo puedo tener la certeza que Dios va a bendecir esos planes porque son suyos. Pero lo primero que tengo que entender es cuáles son sus planes. No sé si me doy a entender. Y eso es parte del pensar grande. Tengo que pensar grande, y lo más grande que puedo pensar es en los planes del Señor. Pero lo segundo es que tengo que comenzar pequeño. Probablemente usted, cuando vea la visión que tiene Dios, yo creo que Dios quiere transformar Bronxville, Matamoros, creo que quiere transformar El Paso y creo que quiere transformar Ciudad Juárez. Es lo que yo creo, que lo quiere realmente transformar, ¿verdad? Ahora, puede ser una visión muy grande. Tenemos que comenzar pequeño. Y quiero motivarle y animarle bíblicamente a que usted ya hoy puede empezar pequeño a sumarse a la obra de Dios, al plan que Dios tiene. Y lo tercero es construir profundo. Y para construir profundo tenemos que ir a la raíz. Si no quitamos lo que está estorbando, pues el crecimiento también va a ser estorbado. Entonces tenemos que ir a la raíz de todo. Y por eso quiero comenzar con un pasaje bíblico que dice en Mateo capítulo 6. Voy a leer desde el verso 9 al 13. Si me ayudan con la presentación. En la siguiente lámina, ahí viene el pasaje. Es el pasaje famoso del Padre Nuestro. Yo creo que todos lo conocemos así, ¿verdad? Es el Señor Jesús. Sus discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y esto es lo que les enseñó el Señor Jesús. Y voy a leer el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Voy a empezar desde el versículo 9. Dice: vosotros pues, cuando les dice enséñanos a orar, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Algo que me llama la atención de este pasaje es que lo primero que hace el Señor Jesús en esta guía de oración que les comparte a sus discípulos, lo primero que hace es glorificar al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Pero la primer petición que le hace el Señor Jesús al Padre, el Señor Jesús, aquí en la tierra, la primer petición que le hace es: venga tu reino a la tierra. Es la primer petición que hace el Señor Jesús. Venga tu reino aquí a la tierra. Hágase tu voluntad. Eso es parte del reino. Que aquí en la tierra se haga tu voluntad es parte de que venga el reino de Dios. ¿Usted ve que en Bronxville se hace la voluntad de Dios? Entonces todavía falta establecer el reino de Dios aquí en la tierra, aquí en Bronxville, también en Juárez y también en El Paso, porque no se está haciendo la voluntad en todas las áreas de la vida. ¿Sí me explico? Y dice: hágase tu voluntad. En el cielo no hay problema. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. En el cielo no hay problema de que se haga la voluntad de Dios. El problema está aquí. Y la primera petición que deberíamos de hacer nosotros, y a la que nos deberíamos de sumar para estar dentro de los planes de Dios, es sumarnos a la transformación de la tierra, que se establezca el reino de Dios entre nosotros. Eso es lo primero que deberíamos de estar orando nosotros: que venga su reino a nuestro alrededor, que se haga su voluntad en todas las áreas de la vida, en todas las esferas de influencia. Ahí es donde nos deberíamos de sumar, y eso implica transformar.
uno de los grandes problemas que tenemos y que tenemos que desarraigar es que hemos creído y hemos predicado un evangelio de salvación, cuando el Señor nos vino a predicar un evangelio de reino. Dentro del evangelio de reino está la salvación, pero no nos vino a predicar un evangelio de salvación. No nos vino a predicar un evangelio donde, a ver, ya entendiste los 4 principios que te di de las leyes espirituales. Ahora levanta tu mano y repite esta oración después de mí, ¿no? Y eso es lo que nos han enseñado por mucho tiempo. Y entonces si se hace la oración, la repite, ¿verdad? Y lo hace, sobre todo, es muy importante que al final lo diga en el nombre de Jesús. Entonces, digamos, ya cumplimos con la tarea, ¿verdad? Esta persona ya es salva. Cuando aquí el Señor dice, ese no es el llamado es que venga su reino a la tierra. Dice el siguiente pensamiento en la siguiente lámina, dice, estaba tan espiritualmente enfocado que no servía para nada en la tierra. Y cuando digo espiritualmente estoy entrecomillado, ¿no? A veces espiritualizamos todo, cuando las cosas que tenemos que hacer muchas veces muy práctico. Está en nuestro alcance hacerlo y es parte de lo que voy a proponer en este día. Te voy a proponer 4 cosas que podemos hacer que están dentro de tu alcance para poder empezar a hacer venir el reino de Dios aquí en la tierra, aquí en tu entorno. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo usar nuestro entorno como plataforma para extender el reino de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Cómo usar nuestro entorno? ¿Qué es nuestro entorno? Todo lo que nos rodea, todo donde nosotros de alguna manera influimos en ello, que puede ser nuestra familia, puede ser nuestro trabajo, puede ser la escuela, puede ser nuestro vecindario, puede ser los amigos que tenemos, los parientes, ¿verdad? Las amistades que tenemos, todo aquello con quien tenemos contacto, ese es nuestro entorno. Bueno, ese entorno es una plataforma que Dios nos da para cumplir su visión de que venga su reino aquí en la tierra. Con tus amigos, con tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en el vecindario, también aquí en la comunidad de fe como esta. Aquí también se tiene que cumplir el reino de Dios. Es increíble, pero también en las comunidades de fe de repente lo menos que vemos es que se cumple el reino de Dios ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preocupados por ello y tenemos que estar descubriendo el más grande campo misionero. A veces pensamos que el más grande campo misionero es irnos a la ventana 1040. La ventana 1040 es básicamente donde se ubica la gran mayoría de musulmanes en este mundo, que es allá por el Medio Oriente. Y ahí se le ha denominado que es la ventana 1040 por las coordenadas. Y entonces hemos dicho, ahí es donde menos cristianos hay. Pues quiero decirle que el más grande campo misionero que hay está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no vemos la transformación del evangelio en nuestro entorno. Le voy a dar un dato. Guatemala. Guatemala es uno de los países que se jacta de que tiene, algunos dicen que la mitad de su población es cristiana evangélica. La mitad de su población. De los países latinoamericanos probablemente es el país con más cristianos evangélicos nominales, o sea que se dicen ellos a sí mismos cristianos evangélicos, y la otra mitad prácticamente son católicos. Entonces el mundo ateo diría es un país netamente cristiano, y realmente no vemos ninguna diferencia en su diario vivir. Si vemos los índices de divorcios, si vemos los índices de delincuencia, si vemos los índices de homicidios, si vemos los índices de corrupción, si cualquier índice que usted me diga, podemos decir que ahí no está establecido el reino de Dios, porque no se está haciendo la voluntad de Dios como se hace en el cielo. No se me debe entender. Entonces el nombrarnos como cristianos no cambia nada. El haber hecho una profesión de fe, déjemelo decirle en el contexto que le estoy hablando para que no ser malentendido, pues no sirve de mucho. Es decir, va a servir cuando se muera la persona porque va a estar con el Señor. Se hizo una declaración honesta, ¿verdad? Delante de Dios. Pero para la misión que tiene Dios de transformar nuestro entorno, de establecer su reino, no tiene mucho beneficio. No sé si me voy a entender. Fíjese lo que dice la Gran Comisión. Este pasaje que yo creo que lo hemos oído muchísimas veces. Tenemos que empezar por esto. Esta es la gran misión que Dios nos dio a usted y a mí
como creyentes. Esta es la gran misión que tenemos. Le llamamos la gran comisión. Esto también está en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Cuando ya el Señor Jesús se va, les deja esta misión a sus discípulos, que es una misión que es para usted y para mí. Y dice así: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice aquí que hagan, no dice hagan convertidos, dice hagan discípulos. Un discípulo es un enseñado, de ahí viene disciplina. Disciplina es enseñanza. Un discípulo es aquel que adoptó ciertas disciplinas, ciertas enseñanzas y camina de acuerdo a esas enseñanzas. Cuando una persona camina de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, pues es lo que nombramos un discípulo. Esa es la tarea que tenemos que hacer. No profesiones de fe. Claro que inicia con un entendimiento de la obra de Jesucristo, ¿verdad? Inicia con el entendimiento de que todos somos pecadores, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? De que Jesucristo vivió una vida limpia y murió como sustituto por nuestros pecados. Nosotros merecíamos morir porque la paga del pecado es muerte, pero Jesucristo no pecó, no debería de haber muerto. Él se ofreció como sustituto en ese pago que teníamos que dar usted y yo. Eso es la entrada para poder relacionarnos con Dios, pero no está terminado el discipulado. A eso es lo que le llamamos evangelismo. Ese es el inicio del discipulado. Ya entendió de qué se trata. Ahora tiene que ser enseñado a guardar todas las cosas que nos ha mandado. Y mire, yo hice un análisis y una investigación en el griego, en el original griego. ¿Y sabe qué significa cuando dice todas las cosas? Significa lo mismo que en español, todas. No hay diferencia. Así que podemos hablar de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio, de nuestra crianza hacia los hijos, de cómo nos relacionamos con el sexo opuesto, de cómo hermanamos, cómo alabamos, todo. Tenemos que ser enseñados en todo esto. Ahora, ahora sí voy a ir un poco a algunos datos duros. Por ejemplo, hay una encuesta de un grupo Barna aquí en los Estados Unidos, que es la empresa de estadística con tinte cristiano evangélico más importante de Estados Unidos. Ellos hicieron una encuesta y se le preguntó a la gente de iglesia, a la gente de congregación, se le preguntó sobre la gran comisión. Solamente el 9% de los encuestados definió acertadamente la gran comisión. De 100, 9. Y 75% de esos no pudo ni siquiera dar una definición. ¿Y qué es eso? Imagínense. Yo espero que no estamos en esa estadística, pero el problema no es ni siquiera saber de qué se trata. La raíz de todo esto es si lo estamos haciendo. Ya no digamos si sabemos de qué se trata, eso no va a traer ningún cambio. Si estamos realmente haciendo la gran comisión. Entonces, ahora sí quiero ir un poco a la raíz griega de este pasaje cuando dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En el original griego, cuando dice vayan, literalmente significa mientras estás yendo o habiendo ido en tu camino. Eso significa el vayan. Mientras estás haciendo lo que estás haciendo, eso significa vayan. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de compartir algo similar de lo que estamos compartiendo en Bogotá, Colombia, y al final de una de las pláticas una señorita madura se acercó. O sea, ella tendría a lo mejor unos 28 años más o menos, esta señorita, y se me acercó y me decía, creo que llevaba toda su vida en la iglesia, ¿verdad? Pero consciente de haberle entregado su vida al Señor, tenía a lo mejor unos 10 años, cuando menos. Decía, desde el momento que me convertí, le he estado orando al Señor para que me mande a donde Él quiera mandarme, porque yo tengo un corazón misionero. Y este pasaje cuando decía vayan, yo le decía envíame a mí, envíame a mí. Y hoy me estoy dando cuenta que desde el primer momento ya me había enviado. Si tú estás esperando que Dios te mande a una misión, te tengo una buena noticia. Dios ya te mandó. Ya te mandó. ¿Por qué?
Porque mientras estás haciendo lo que estás haciendo, tienes que hacer discípulos. El haz discípulos es un imperativo. Imperativo quiere decir que es obligatorio. No es opcional, no es sugerencia, no es una invitación, no es si quieres. Si tú vas a seguir a Jesús, tienes que hacer discípulos. Si no, no estás siendo un discípulo. Un discípulo hace discípulos. Dices, ay, ¿y yo por qué? Pues porque así lo definió el Señor. Porque así es como Él va a traer su reino aquí en la tierra. Cuando todos nos comprometamos a que hagamos discípulos. ¿En dónde? En nuestro entorno. Que hagamos venir el reino de Dios en nuestro entorno. ¿Cómo? Haciendo discípulos. No nada más predicándoles, no nada más dándoles de bibliazos, ¿verdad? Eso no va a funcionar. Ya lo hemos hecho, lo hemos practicado y nos hemos ganado muchas enemistades o muchos distanciamientos con familiares porque los estuvimos agarrando a bibliazos. Unos hasta se compraron de esas grandotas Thompson, ¿verdad? Con pasta dura, a ver si les entraba el mensaje. Y no funcionó. Al contrario, tenemos que aprender a ser discípulos. Te lo voy a poner un poco más sencillo y más condensado. Mientras tú estás dirigiendo una empresa, ¿cuántos de aquí dirigen una empresa? ¿Tienen una empresa, un emprendimiento? Levante la mano. ¿Ok? Pues tienes que hacer discípulos. Trabajando en la oficina o tienes que hacer discípulos. Produciendo un producto, vendiendo productos o servicios a un cliente, teniendo una junta con trabajadores, compañeros, jugando fútbol. ¿Cuántos juegan fútbol? ¿Cuántos ven televisión? Todos ven televisión. Tenemos que hacer discípulos, haciendo ejercicio, lavando trastes, educando niños. Tenemos que hacer discípulos mientras estás yendo en tu camino, estés haciendo lo que estés haciendo. El gran problema es que pensamos que el predicar la palabra verbal es hacer discípulos. ¿Sabes que esa es la peor manera para hacer discípulos? Los expertos dicen que de lo que todo te voy a hablar del día de hoy, solamente te va a quedar más o menos entre un 20 y un 30% de todo lo que te voy a decir. Entonces, no es la mejor manera para hacer discípulos. La mejor manera de hacer discípulos es viviendo día a día, haciendo las cosas día a día, que nos estén viendo hacer las cosas. En los tiempos de Jesús, el discipulado de los rabís a los discípulos era de esa manera. Cuando un rabí, un maestro de maestros, no era de que uno quería ser rabí y se inscribía a la escuela de Gamaliel. Ah, mira, hoy abren inscripciones en la escuela de Gamaliel, me voy a inscribir. No era así. Gamaliel tenía que escogerte, te tenía que ver madera, porque su reputación iba en juego si te escogía. Porque él iba a ser el que te iba a sustituir cuando él ya no estuviera en funciones. No sé si me voy a entender. El maestro escogía a su discípulo y cuando lo escogía, entonces se lo pedía a sus padres y si sus padres estaban de acuerdo, le entregaban literalmente en tutoría al hijo, al rabí, y se lo llevaba a vivir. Y su discipulado era andar con él. Eso era el discipulado. Veía cómo trataba con la gente, cómo enseñaba, cómo se enojaba, cómo felicitaba. Todo lo que hiciera lo estaba viviendo ahí. Te tengo una buena noticia. Dice el Señor Jesús que tú no lo escogiste a Él. Él te escogió a ti ya. Si tú estás aquí hoy es porque Él te escogió. Y si lo ves dentro de este contexto del que te estoy hablando, wow, no fue Gamaliel el que te escogió, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores el que te escogió. Pero tenemos que aprender a vivir con Él. Tenemos que aprender cómo vivía Él y tenemos que transmitir eso a las personas que están a nuestro alrededor. Estés haciendo lo que estés haciendo, tienes que hacer discípulos. Cada uno de nosotros va a estar en una de estas esferas de influencia. Hay una corriente dentro de que está, yo creo que está levantando el Señor, que han hablado las 7 esferas de influencia, las 7 montañas de influencia, como tú quieras llamarlo, pero son 7 áreas donde podemos estar influyendo y es donde podemos traer el reino de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, una de ellas es las artes y el entretenimiento. A través de los años, cómo se ha ido desvirtuando las artes y el entretenimiento.
¿Cuántas cosas no vemos de arte y entretenimiento que están muy lejos de los estándares bíblicos o de los estándares del corazón de Dios? También podemos ver los negocios. Hoy en día hacer trampa, hacer chuecuras, no importa, con tal de que te salgas con la tuya y no te descubran, ¿verdad? Y estés haciendo dinero, pues está bien. Y hemos bajado también los estándares de cómo hacer negocios. La educación, ¿qué se está enseñando hoy en día? Absurdos que se están enseñando en las escuelas públicas. También podemos ver la familia. Hoy en día hay grupos donde pues están apelando a destruir el concepto bíblico de la familia y están tratando de construir una nueva idea de qué es la familia. El gobierno, bueno, ni qué decir que está muy desvirtuado de los estándares bíblicos. Los medios de comunicación y aún la religión. Las mismas comunidades de fe, muchas de ellas se han alejado de los estándares de la palabra. Y no podemos decir que en estos lugares o en estas áreas de influencia se está estableciendo el reino de Dios. Tenemos nosotros que reclamar esas 7 áreas de influencia y tenemos que identificar dónde Dios me ha puesto de estas 7 áreas. A lo mejor me ha puesto en varias esferas de influencia, pero yo tengo que, primer paso, identificar en qué áreas de influencia Dios me ha puesto, porque ahí es donde yo tengo que hacer discípulos y ahí es donde voy a extender el reino de Dios, voy a hacer venir el reino de Dios en esas áreas de influencia o en esas esferas. Una de las áreas muy estratégicas que quiero mencionar es el área del trabajo, de los negocios. ¿Por qué digo que el área de los negocios es estratégico? Te voy a dar 4 razones por qué el área del trabajo, de los negocios, es estratégico. La primera de ellas es porque el mundo de los negocios, de ahí se financian todas las demás. Si nosotros podemos analizar, el mundo de los negocios afecta a todas las esferas. ¿Cómo podemos haber construido todo esto? Pues porque la gente trabaja, recibe un salario, la gente tiene un negocio, recibe ganancias y se pueden comprar todas estas cosas, ¿no es cierto? La educación, ¿cómo se financian las escuelas públicas o el construir una escuela o los programas educativos? Con dinero. ¿Y de dónde sale? De los negocios. Los mismos gobiernos, ¿cómo obtienen dinero para poder cubrir todo el gasto que tienen? Con impuestos que cobran de el mundo del trabajo. No sé, cualquier área que tú me digas esfera de influencia está afectada por la esfera del trabajo. De hecho, una de las pláticas que vamos a tener después va a ser acerca específicamente del trabajo y cómo nosotros podemos, los que estamos dentro de un trabajo, de un empleo o teniendo una empresa, podemos extender el reino de Dios aquí en la tierra. Una segunda razón es que los líderes empresariales son una influencia clave donde quiera que van. Normalmente los empresarios tienen éxito porque son visionarios y donde hay visión la gente se mueve, ¿verdad? Pueden ver cosas que no todo el mundo ve y por eso tienen tanta influencia. Cuando hay convenciones mundiales, atrás de los gobernantes en turno llegan los grandes empresarios de todo el mundo, ¿verdad? Porque son los que realmente van a establecer la agenda que quieren ver en diferentes áreas. Hay una tercera razón, y la tercera razón es que las empresas pueden ir donde los misioneros no pueden. Hace rato te hablaba de la ventana 1040, que es el mundo musulmán. Bueno, el ciudadano americano no es muy bien visto en el Medio Oriente, pero cuando llega con una empresa no hay problema y lo dejan establecerse porque llevan dinero. Y las empresas son una forma donde los nuevos misioneros están llegando a lugares donde no es bien visto el evangelio, ni el cristianismo, ni la palabra de Dios. Y una cuarta razón por la cual el área del trabajo, el área de los negocios es importante y es estratégica, es que la mayoría de los cristianos trabajamos en el mundo de los negocios. ¿Cuántos de aquí tienen un trabajo? Todos tenemos un trabajo, casi todos tenemos un trabajo, ¿verdad? Ahora, no estoy demeritando la gente que se queda, por ejemplo, las amas de casa. A mí me dicen, mi esposa no tiene un trabajo formal. Y a mí me dicen, oye, ¿tu esposa trabaja? Le digo, la verdad, más que yo, pero ella está en casa. Yo soy el que salgo, ¿verdad? Pero ella es la que más trabaja. Sin ella, yo no sé qué haría. Es mucho trabajo, pero el trabajo remunerado, digamos, casi todos estamos en un lugar para traer ese ingreso. Fíjate lo que pasa cuando un negocio
un lugar de trabajo, un líder dentro de un lugar de trabajo, entiende la visión de que venga el reino de Dios. Una empresa como tal tiene influencia principalmente en la gente que trabaja ahí, pero también se extiende a sus familias. Tiene clientes y los clientes tienen familias. Tiene proveedores y los proveedores tienen familias. Si tú pudieras contabilizar una empresa pequeña, ¿cuántas personas afecta? Normalmente una empresa, un negocio, afecta más gente que una congregación un domingo, pero bien enfocada. Puede afectar, porque son clientes, proveedores, empleados, más todas sus familias. Y no los tienes un día a la semana o dos horas. Los tienes 5 o 6 días a la semana, 8 horas diarias. Esa es la capacidad de poder discipular a la gente. ¿Sabes quién ha discipulado muy bien a la gente? Los grupos actualmente progresistas. Toda la comunidad lésbico gay ha hecho una buena tarea en discipular naciones. Eso es lo que han hecho durante muchos años. Ha sido un proceso que empezó y están haciendo eso, discipulando naciones. Están cambiando leyes, están cambiando programas educativos, están cambiando lenguaje, están cambiando visión de lo que es una familia, de lo que es bueno, de lo que es malo. No sé si me voy a entender. Eso es a discipular una nación. Y ese llamado lo tenemos nosotros, la iglesia, y no lo estamos haciendo porque nos hemos enfocado en decir: Dios, yo quiero que tú me bendigas, cuando Dios tiene una misión para cada uno de nosotros para transformar nuestras esferas de influencia. Fíjate lo que dice el siguiente pasaje. No necesitas, en base a todo esto, no necesitas ir a África para ser misionero. Tú ya eres un misionero donde quiera que estés. En tu entorno de influencia, en tu casa, tú eres misionera, con tu familia y con todo tu vecindario y con todos tus parientes. Ahí eres misionera o misionero. En el trabajo, pues ahí somos misioneros. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. Dice Colosenses capítulo 3 verso 23 y 24: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirve. Nosotros podemos recibir nuestro salario de a lo mejor de alguna empresa, pero tu real patrón es Dios, según este pasaje. Y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer de buena gana, con excelencia, porque es como para el Señor. Si estoy lavando los platos, tienen que quedar los mejores platos, porque es como para el Señor. Si estoy educando hijos, tienen que ser los hijos mejor educados dentro de mis posibilidades, porque son para el Señor. Si estoy manejando una empresa, tiene que ser la empresa mejor manejada, porque es como para el Señor. Si estoy haciendo productos, servicios, tienen que ser los mejores, porque es para el Señor. No sé si me doy a entender. En todo lo que hagas tiene que ser para el Señor. Y cuando hacemos eso, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos trayendo el reino de Dios a nuestro entorno, porque la gente está viendo. La gente está viendo lo que estamos haciendo y nos van a cuestionar: oye, ¿por qué haces eso? No lo hagas. Nos van a exigir lo mismo. Precisamente porque yo trabajo para mi Señor, y es una puerta para empezar a predicar también ahora verbalmente, ¿verdad? Pero a veces pensamos que es que cada que tengo oportunidad, yo les predico. Pues deja de predicar tanto y mejor hagamos más, porque para algo nos están pagando. Si yo estoy usando el tiempo que me están pagando para evangelizar a la antigua, no estoy cumpliendo con mi trabajo. Mejor les predico haciendo, con el ejemplo, viviendo como cristiano. No sé si me voy a entender. Y eso es parte como voy a terminar con un pasaje de qué podemos empezar a hacer. Déjame leerte 2 pasajes más. El siguiente es Efesios capítulo 4 versos 11 al 13. Estoy mencionando estos pedazos porque quiero romper una serie de paradigmas que van a ayudar a construir con las siguientes pláticas que vamos a tener. Dice el pasaje, la carta de Efesios capítulo 4, dice: y Él dio, cuando está hablando de y Él dio, está hablando del Señor Jesús. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Algunos fueron hechos por el mismo Jesucristo, les dio un don de liderazgo, si lo podemos manejar con esta terminología, con una función específica: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Cuál es la función de estas 5 personajes? Hasta le puse una línea ahí para resaltarlo. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la función de este grupo de liderazgo? Capacitar a los santos. ¿Para qué? Para que hagan la obra del ministerio. Pero a veces pensamos que ellos son los que tienen ministerio. Es apóstol, es profeta, es evangelista, es pastor, pues es su ministerio. Es maestro, ese es su ministerio. No, su ministerio es capacitar a los santos para que los santos hagan su ministerio. Fíjate lo que sigue diciendo: para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El trabajo de ellos va a ser capacitarnos para la obra del ministerio, y parte de esa capacitación es que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Jesucristo, que nos parezcamos más a Jesús. Pues, ¿cuántos ya llegaron a la plenitud de la imagen de Jesucristo? Levante la mano. Ay, gracias a Dios. Yo tampoco. Todavía soy obra en proceso. Y entonces tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que permitir que nos sigan capacitando hasta que lleguemos a la altura del Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes son los que van a hacer la obra del ministerio? Los santos, usted y yo. Nosotros tenemos responsabilidad de hacer el ministerio. ¿Dónde? Donde estamos. No queremos que se vuelvan pastores, maestros, apóstoles, profetas, porque hoy hay una moda también. A todo mundo ya no es suficiente el título de pastor. No, es como de primaria, ¿va? No, ya, o profeta o apóstol. Y he escuchado, digo, en grupos mucho más, yo no los consideraría ni siquiera cristianos, pero ya hasta hay arcángeles. Ya no les bastó con ser apóstoles. ¿A dónde vamos a llegar? Cuando dentro del reino de Dios solamente hay una cabeza, que es el Señor, y todos los demás somos soldados rasos con diferente función. No hay posiciones en el reino de Dios. La posición es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y todos los demás somos soldados rasos con diferentes funciones. Hay unos que su función es ser apóstoles, otros evangelistas, profetas, pastores, maestros, pero todos tenemos obra en el ministerio para hacer venir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Dónde? Donde tú estás. Te voy a leer un último pasaje. Dice en esta lámina: el trabajo del liderazgo de la iglesia es equipar a los santos para hacer la obra del ministerio en el lugar de trabajo. No es el trabajo del pastor hacer la obra del ministerio. Su ministerio es capacitarte. Esa es su labor, capacitarte para que tú puedas hacer la obra del ministerio. Pasamos a la siguiente lámina y a la siguiente, por favor. Este es el último pasaje que te quiero compartir. ¿Cómo podemos empezar a aplicar todo esto? La visión, así como es transformar Bronzeville, Matamoros y toda la zona. ¿Cómo empezamos en nuestro entorno de influencia? ¿Cómo empiezo yo que soy ama de casa? ¿Cómo yo empiezo que soy estudiante? Ni siquiera me he graduado. ¿Cómo empiezo yo que a duras penas ahí inicié una empresa porque así me llevó la vida y no sé ni siquiera qué hacer con la empresa? O estoy en un trabajo que ni siquiera me gusta, pero ahí estoy porque tengo que llevar pan a la mesa. ¿Cómo empiezo para hacer venir el reino de Dios a la tierra? A esto le llamamos nosotros el plan de transformación Lucas 10. Que a lo mejor Poncho a lo mejor te compartí un poco de Lucas 10, pero te lo quiero repetir porque por aquí tenemos que empezar. Es la mejor manera de empezar una transformación en una sociedad, en una comunidad, en una familia o donde quiera que, en una empresa, donde quiera que vayamos. Esa es la mejor manera de empezar para poder transformar. Lucas 10, te voy a dar un contexto. En este contexto el Señor Jesús está mandando a 70 discípulos. No son los 12, son otros 70 cercanos. Algunas versiones dicen 72, otras versiones dicen 70. Pero los mandó por anticipado a visitar ciertas ciudades. En esas ciudades el Señor Jesús se iba a presentar después. Esto es importante.
los manda a sus discípulos por anticipado, porque después Él se iba a presentar en esas ciudades, y los manda de dos en dos. Y lo primero que dice en el versículo 1: después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. ¿A ti te gustaría que el Señor Jesús viniera a Bronzeville, fuera a Matamoros, a Ciudad Juárez, a El Paso, Texas? A mí también. Bueno, ya nos envió. ¿Te acuerdas que ya nos envió por adelantado? Sigue diciendo en el verso 2: y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. A veces flojos también, pero pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Primera cosa que tenemos que hacer: orar al Señor de la mies. No es mi mies, no son mis discípulos. Deben de ser discípulos del Señor. Debemos de ser discípulos del Señor, no nuestros. Son del Señor. Luego dice: vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Cómo se pinta la cosa? Un cordero en medio de lobos. Situación peligrosa, ¿verdad? Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Y luego les dice: no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, a nadie saluden por el camino. Siguiente lámina, y empieza lo que tienen que hacer. 4 cosas que tienen que hacer. Lucas 10, verso 5. En cualquier casa que entren, primero digan paz a esta casa. Este primer paso nosotros le hemos denominado bendecir. Cuando tú deseas paz a alguien, lo estás bendiciendo. Bendecir literalmente significa decir o desear bien. Eso significa bendecir. Desear bien, literalmente eso significa. Cuando tú le deseas bien a alguien, lo estás bendiciendo. Dios te bendiga, le estás deseando bien. Dios te prospere, le estás deseando bien. ¿Me explico? Es lo primero que tenían que hacer los discípulos. Llegar a una casa y dice: paz en esta casa. Si ahí hay un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den. Bendigo. Si esa bendición es recibida, ¿qué tenían que hacer? Quedarse en esa casa, comiendo y bebiendo. A esto nosotros le hemos denominado comunión, tener comunión con la gente. Cuando tú compartes la mesa con alguien, se rompe el hielo. Es una situación mucho más amigable. Es una situación mucho más relajada. Muchas veces ahí en la comida es donde hablamos temas donde en otra ocasión no lo hablaríamos. Ay, fíjate que estoy pasando una dificultad con mi hijo adolescente. Ya ves cómo son los adolescentes. Y empieza. Eso es estar comiendo y bebiendo, es tener comunión con ellos. Porque ahí es donde nos van a abrir la comunicación. Pero se nos ha enseñado por mucho tiempo que hay que llegar con la espada desenvainada, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la espada, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo del ser. Y empezamos con los bibliazos: arrepiéntete, pecador. ¿Tú crees que, y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno? Eso sí te lo anticipo. ¿Tú crees que eso es declarar paz? Eso es declarar guerra. Eso es declarar guerra, y así nos han enseñado. Ahí con la palabra, sí, con la palabra, pero en acción. Es falso que si no se arrepienten, no se van a ir al infierno. No, no es falso, pero no es el método que Dios les dio, el Señor Jesús les dio a sus discípulos. Luego sigue diciendo, en el 8: en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les sirvan. Verso 10: sanen a los enfermos que hay en ella y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Después de haber comido, se abrió la gente y nos compartió necesidades. Tiene problemas de matrimonio con un hijo, tiene problemas económicos, se quiere suicidar, no sé, tiene problemas de drogas, no sé, cualquier cosa se abrió en la comida, y ya sabemos esa noticia. Y nos dice en el versículo 9 que tenemos que sanar a los enfermos.
Sanar a los enfermos no nada más hay enfermedad física. Si hay una enfermedad física podemos orar por ellos. Total, el que sana es Dios, no yo. ¿Estamos de acuerdo? Sí puedo orar. No sé si lo va a sanar Dios, pero sí puedo orar por él. A lo mejor no soy consejero de adolescentes, pero puedo orar por su adolescente que está metido en drogas. A lo mejor no soy consejero matrimonial, pero sí puedo orar para que el Señor restaure ese matrimonio. No sé si me voy a entender. Está en malos pasos, pero sí puedo orar para que el Señor toque el corazón y cambie a esa persona en el camino que está tomando. Eso es parte de sanar a los enfermos. Con lo que hemos aprendido, lo que hemos sido enseñados en la palabra, podemos compartirle palabra de vida y de sanidad a sus vidas. Por eso necesitamos ser equipados. Por eso necesitamos ser equipados para que hagamos la obra del ministerio cuando encontremos esa necesidad en el día a día, en el trabajo, con la vecina, en la escuela, con un pariente, con quien sea, en nuestro entorno de influencia. Pero tenemos que empezar a convivir. Ay, no, es que ellos toman y yo ya no tomo. Es que ellos dicen groserías. No es que nos hagamos como ellos, pero es poder tener la oportunidad para presentarle al Dios vivo que nosotros hemos creído y poderles compartir la palabra de sanidad para sus vidas. Y te vas a sorprender, pero te vas a quedar con el ojo cuadrado porque muchas veces Dios te va a responder con milagros en la gente que no cree. Yo lo que he visto, no puedo aseverar con pasaje bíblico que así es, pero sí te puedo decir que yo he visto más milagros en la gente que no cree que en la gente que cree. Es decir, he visto más milagros con los no creyentes que milagros con los creyentes. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Dios no quiere a los creyentes? No, porque los milagros son para que crean y los creyentes ya creemos, no andamos por vista. Pero el no creyente muchas veces va a necesitar ese milagro para decir: ese Dios que me estás predicando es vivo. Porque te acuerdas de mi matrimonio, estamos empezando a tener mejor relación. Te acuerdas de mi negocio, estoy empezando a tener más ventas. Te acuerdas de mi trabajo, ya conseguí otro que me pagan mejor. No sé qué pueda suceder, pero lo vas a empezar a ver solamente si caminas eso que te está pidiendo el Señor. Y entonces ahora sí, cuando ven la manifestación del Señor, tú les puedes predicar: se ha acercado el reino del Señor. ¿Qué es a lo que vino el Señor? Que venga tu reino. Dice lo último de este pasaje: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Primero, bendecimos, tenemos comunión, oramos por las necesidades o sanamos las necesidades, ¿verdad? Ofrecemos la sanidad para las necesidades y hasta el último proclamamos el reino de Dios y el evangelio que hemos conocido. Pero nos enseñaron al revés. Primero proclamamos, ¿verdad? Y oramos para que se le salgan todos los demonios porque no cree. Y entonces, si acaso muestra que sí nos escuchó, tendremos comunión con él, ¿verdad? Y ya que venga a nuestra congregación, lo bendecimos, si se lo merece. Y exactamente es al revés lo que el Señor nos está diciendo. Último pasaje, versos 10 y 11. Dice: pero en cualquier ciudad donde entren y no lo reciban, salgan a sus calles y digan: hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta con ustedes, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Dios va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros, o a pesar de nosotros, como diría el clásico, ¿verdad? Pero nosotros podemos ser parte de esto que está haciendo el Señor. Quiero hacerte unas últimas observaciones y me gustaría orar por ti, para que Dios te ponga en mente a quién puedes bendecir. A lo mejor hoy mismo, a lo mejor mañana, pero quiero que el Señor te muestre Él a quién puedes empezar a bendecir, con quién puedes empezar a tener comunión. A lo mejor te va a poner a la persona que te cae gorda, pero Dios ya está haciendo su obra y se va a acercar el reino de Dios y te va a permitir ver su obra en esa persona. Fíjate las últimas anotaciones. Cuando hacemos esto, las personas con las que vamos a convivir o con las personas que Dios nos va a permitir poder compartir esto, no son proyectos. No son proyectos, no son proyectos religiosos, no son proyectos de esta dinámica que está haciendo de 21 días de ayuno. Son personas por las cuales el Señor Jesucristo murió por ellos y le importan. De tal manera amó Dios a la iglesia que dio a su Hijo unigénito. No dice así, ¿verdad? De tal manera amó Dios
al mundo, al mundo. Murió por el mundo, no murió por la iglesia. Murió por el mundo, por esas personas que de repente son así porque les falta el Señor. No son proyectos, son relaciones que Dios ha enviado a tu vida para que les muestres el propósito especial que tiene Dios para sus vidas. Las personas necesitan primero saber que te interesas por ellos antes de que escuchen lo que les quieres decir. Pero tienes que mostrar interés aunque te caigan mal. Eso es verdadero amor. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Y lo hacemos porque lo hacemos para el Señor. ¿Me permites orar por ti? ¿Sí? Te quisieras poner de pie. Voy a orar para que el Señor pues nos ponga esos rostros para que podamos empezar a bendecirlos cuando los veamos. ¿Y qué es bendecirlo? Desearles algo bien. No se trata de decir mentiras, eso no es bíblico, es desearles algo bueno. Yo deseo que el Señor te dé sabiduría. Yo deseo que el Señor, muchas cosas que ya sabemos el propósito de Dios para sus vidas. Eso es lo que podemos pedir para ellos. Y luego, si nos dan la oportunidad, pues empezar a tener comunión con ellos. Dios Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder conocer gente que tienes en tu corazón y que tienes propósitos grandes para esta ciudad, Señor, y para sus entornos de influencia, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, para que tú nos muestres, Señor, esos rostros de la gente donde tú ya has empezado tu obra, Señor. No es que nosotros los vayamos a buscar, son personas que tú ya has empezado tu obra en ellos y que nos vas a dar el privilegio de poder tener contacto y relación con ellos para que podamos ser usados para extender tu reino en sus vidas, Señor. En nuestro entorno de influencia, pero empieza con personas, Padre. Yo quiero pedirte, mi Dios, que nos des la capacidad para entenderte, la capacidad para escuchar tu voz, para ser sensibles a tu Espíritu Santo, a pesar de cómo seamos, Señor, de que nos dé vergüenza, de que nos dé pena, de que no estemos convencidos. Yo te pido que nos des la capacidad para sobreponernos a ello y empezar a bendecir a la gente que pongas alrededor de nosotros. Que empecemos a bendecir esta ciudad de Bronzeville, esta ciudad de Matamoros, Señor. Que empecemos a amar y a conmovernos por lo que está pasando en nuestras ciudades, Señor. Así como tú te conmoviste, Señor, por Jerusalén. Yo te pido, Señor, que nos dé la oportunidad de convivir con alguien para conocer sus necesidades y tener el privilegio de orar por sus vidas, Señor. Bendigo esta congregación, Señor. Que se haga tu propósito. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bonita palabra, amén, hermanos. ¿La recibieron? ¿La recibimos? Gloria a Dios. Una tarea que tenemos, que Dios nos ha dejado ver, hermanos. Tenemos que cumplir con esa gran comisión que Dios nos ha dejado. En esta hora quiero que nomás levante sus manos y dele gracias a Dios. Dile gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado, Jesús. Dile gracias, Padre nuestro. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por nuestro hermano Guillermo, Señor, que trajo esa palabra poderosa que trajo para cada uno de nosotros. Ahora, Señor Jesús, bendecimos su vida, su familia, Señor, donde estén, Padre. Declaramos, Señor, que los cielos se abran, se sigan abriendo a su favor, Dios. Padre, también, Señor, gracias, Señor Jesús, porque pudimos tener oídos sensibles, Padre, para escuchar tu dulce voz, Padre. Y el corazón, Señor, lo abrimos, Señor, para recibir esa palabra, Señor, que se hizo rema en nuestras vidas, Dios. Gracias te damos, Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso a Dios en esta noche, hermanos, porque Dios es bueno. Amén. Es palabra que para siempre es su misericordia. Nosotros vamos a orar a Dios y decirle gracias, Señor Jesús. Yo sé que muchos trabajamos mañana, yo sé que muchos nos levantamos temprano mañana, pero este es el día que hizo el Señor para adorarle, para exaltarle, para decirle gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y nos adora a Dios.
Dios, hermanos. Ahí donde estás, adórale. Dile gracias, Señor Jesús. Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino